somos seres lingüísticos y nuestra realidad existe gracias a eso. ¿Qué es el lenguaje? Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Nos permite transmitir nuestros pensamientos y sentimientos a los demás. El lenguaje es un fenómeno social que se desarrolla y evoluciona entre los individuos de un grupo, sean o no de la misma especie. La producción de mensajes lingüísticos es necesaria para generar ideas, recuerdos, realidades y, sobre todo, poder transmitirlos. En la planificación de la producción de mensajes se presentan al menos 3 etapas diferenciadas. Una etapa de planificación o conceptualización. En esta primera etapa se determina el contenido del mensaje, es decir, si es una opinión, una pregunta, y la información que será relevante transmitir. 2. Etapa de codificación lingüística o formulación. Tras la primera etapa de planificación, el mensaje se transforma en base a las normas de una lengua y el uso de la gramática. 3. Etapa de articulación. Finalmente se ejecuta la producción del habla cuando emitimos el mensaje. Funciones del lenguaje. La principal función del lenguaje es la comunicación. Dentro de la comunicación hay que tener en cuenta el propósito y el objetivo que se pretende conseguir al emitir un mensaje. Dependiendo del objetivo, la función que se le otorga al lenguaje será diferente. Algunas de las funciones del lenguaje son: desarrollo del lenguaje. Aprender a hablar y a escribir es una tarea compleja que supone un gran esfuerzo por parte de los niños que aprenden, o por parte de los adultos que deciden aprender una nueva lengua. Tipos de lenguaje. El lenguaje, como capacidad del ser humano para comunicarse, se puede clasificar en lenguaje verbal o no verbal, dependiendo si atendemos al uso de unidades lingüísticas o no. El lenguaje verbal se caracteriza por el uso de palabras con los que se intercambian pensamientos o sentimientos con otras personas. El lenguaje verbal puede ser lenguaje oral, se trata del lenguaje hablado por el que a través de la emisión de sonidos transmitimos un mensaje. Lenguaje escrito, se trata de la representación gráfica de los sonidos del habla y que componen el lenguaje. El lenguaje no verbal no utiliza palabras para transmitir un mensaje, aunque sí se utilizan otros sonidos, acciones o imágenes que generan la comunicación. El lenguaje no verbal puede ser lenguaje corporal o kinésico. La comunicación se expresa a través del cuerpo, incluyendo la expresión facial, y los movimientos y gestos con el resto del cuerpo. Lenguaje proxémico, hace referencia al espacio entre las personas, es decir, la proximidad y las actitudes espaciales. Este tipo de lenguaje es diferente entre los diferentes contextos y culturas. El lenguaje icónico, son las imágenes, símbolos o señales que se utilizan para comunicar mensajes concretos, por ejemplo las señales de emergencia.